rápidamente las cosas. Y en el siglo XIX encontraron uno en el dióxido de carbono. Así, el primer gran paso desde la temperatura ambiente hasta una temperatura baja no resulta difícil de dar. Está relacionado con las propiedades particulares del dióxido de carbono. La temperatura crítica del dióxido de carbono es algo superior a la temperatura ambiente. Si en esta aula yo tuviera dióxido de carbono, pero a alta presión, el tal dióxido sería un líquido normal. Y precisamente eso es lo que tengo dentro de esta bombona. La presión está por encima de la presión crítica del dióxido de carbono, unas 73 atmósferas, 73 veces la presión atmosférica. La temperatura es naturalmente la temperatura del aula. En esas condiciones el dióxido de carbono es un líquido. Ahora, cuando yo abra esta válvula, la presión en el interior es tan alta que lo primero que van a oír es un silbido muy grande. Pero lo que realmente ocurre es que el dióxido de carbono se evapora y desciende en presión a lo largo de su curva de presión de vapor a baja temperatura. Una de las peculiaridades del dióxido de carbono es que pasa por su punto triple, el punto en el que se congela cuando su presión está todavía por encima de una atmósfera. En su descenso se congela y se convierte en lo que se llama hielo seco. Continúa enfriándose, sigue enfriándose y llega casi a 80 grados centígrados bajo cero antes de alcanzar la presión de una atmósfera, dejando entonces de enfriarse. Ahora me gustaría mostrárselo. Voy a abrir la válvula y alcanzaremos menos 80 grados. No se asusten que esto va a hacer ruido. Vamos a cortar esto para ver qué hemos conseguido. Aquí lo tienen, mírenlo, esto es hielo seco. No ha sido muy difícil obtener este descenso de temperatura. Una vez hecho esto, sin embargo, fue una tarea ardua conseguir bajar hasta la temperatura del aire líquido. E incluso el aire líquido no era el final. Había llegado el momento para que Faraday pusiese su atención en la tarea, independientemente de lo larga y dura que ésta fuera. El descubrimiento del dióxido de carbono era algo más que un simple hecho. Era la inspiración que necesitaba para continuar con su trabajo de licuar gases. Más tarde, cuando encontró tiempo para tomar nota de sus conclusiones, el mundo científico tomó buena nota. Había bajado la temperatura de los gases en un baño de hielo seco y éter. Cuando estaban fríos, los había comprimido a una presión 40 veces la de la atmósfera. Michael Faraday había licuado todos los gases conocidos, excepto el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. La licuefacción de estos gases requeriría enfriarlos por debajo de sus temperaturas críticas, que están muy por debajo de la temperatura del hielo seco. Y aunque Faraday no diera el paso siguiente, había mostrado la dirección correcta. Un enfriamiento paso a paso llamado proceso en cascada. Y al igual que el agua que cae de un nivel a otro, la licuefacción tiene lugar en una cascada de temperaturas descendientes. Un líquido sirve como baño para otro, enfriando a su vez al siguiente. La licuefacción del oxígeno necesitaría pasos adicionales. Uno de los más importantes fue la invención del intercambiador de calor. El intercambiador de calor consta de dos tubos largos, uno al lado del otro, y comienza a funcionar cuando un fluido frío entra por un extremo y al mismo tiempo un fluido caliente entra por el otro extremo del segundo tubo. A medida que el fluido caliente avanza, encuentra a su paso el fluido frío. Moviéndose en direcciones opuestas, el fluido caliente sale a casi la misma temperatura a la cual entra el fluido frío. Lo contrario ocurre al fluido frío, que sale caliente. Luego, evidentemente, los fluidos han intercambiado sus temperaturas. Este intercambio de calor a contracorriente, como se muestra aquí por este zigzag en el diagrama del fluido, yace en el corazón del proceso de licuefacción. El intercambio de calor hace posible actualmente licuar miles de litros de oxígeno y nitrógeno cada día. Pero históricamente, en la búsqueda en zigzag de temperaturas bajas, aunque el intercambiador de calor
fue una gran idea, no se llegaría al objetivo sin otro descubrimiento hecho por James Prescott Joule. Durante algún tiempo parecía que Joule hubiera tenido mala suerte ciertamente, a pesar de su descubrimiento de la ley de la conservación de la energía. Joule no era mirado como un científico totalmente serio. Pero en 1852, William Thomson, Lord Kelvin, vio a Joule como la persona que había calculado el equivalente mecánico del calor, midiendo temperaturas en centésimas de grado. Y en esa visión, Thomson vio a Joule como un compañero valioso en el nuevo y excitante campo de la termodinámica. Y uniéndose ambos como fuerzas creadoras en el desarrollo de la teoría de la conservación de la energía, fueron capaces de descubrir el efecto Joule-Thomson. Cuando un gas comprimido se calienta por encima de su temperatura crítica, las moléculas todavía se atraen unas a otras, pero esa atracción no es lo suficientemente fuerte como para licuar el gas. Sin embargo, aun cuando no exista líquido, cuando el gas se expande a través de un agujero o de una boquilla, siguen siendo aplicables los principios de la evaporación. Las moléculas que escapan disminuyen su velocidad y se enfrían en el proceso. En la actualidad, lo que Joule y Thomson descubrieron es básicamente el paso final en el enfriamiento y condensación de un gas comprimido. En su momento, se necesitaría de otro europeo emprendedor para convertir la licuefacción de los gases en un asunto práctico. Era un ingenioso alemán muy práctico llamado Carl von Linde. Su proceso, que utilizaba solamente aire, constituyó la plataforma para el futuro. En el sistema del Dr. Linde, el aire comprimido, una vez enfriado, pasa a través de una válvula de expansión Joule-Thomson. El gas que no se ha licuado vuelve al compresor a través de un intercambiador de calor, en el que el gas comprimido entrante es enfriado por el gas frío saliente hasta una temperatura más baja. Y el resultado neto es aire líquido. Desde el punto de vista científico, ni siquiera el aire líquido es el final de la historia. Cuando se consiguió por primera vez aire líquido, es decir, nitrógeno líquido y oxígeno líquido, se vio que quedaba un gas cuya temperatura de licuefacción era la más baja de todas. Ese gas era el hidrógeno. También se vio que aquel que consiguiera licuar el hidrógeno habría conseguido un gran triunfo científico. Una vez más, la carrera había comenzado. Un punto de partida fueron los campos de juego científico de Inglaterra, patria de la Royal Institution, que pueden tener una ventaja al principio. Después de todo, esos fríos salones británicos fueron la escena intelectual de Faraday, Crookes y Dave. Sir James Dewar ganó su título aquí. Aquí también merodeaba el fantasma extremadamente competitivo de Isaac Newton. En su paisaje pintoresco, los Países Bajos difícilmente parecían un buen punto de partida, pero Holanda es el país de la Universidad de Leiden. Y esos muros no solamente reflejaban ya los ecos de las leyendas científicas de Muschenbroek, Van Marum y Boerhaave. Este muro, tal vez el registro de los invitados más notables en la historia de la ciencia, reflejaría los logros científicos de nivel mundial durante las décadas venideras. Pero en la década de 1880, mucho antes de que Lorentz invitara a Einstein a dar conferencias aquí, la carrera para licuar el hidrógeno continuaba todavía. Y en el laboratorio de física de la Universidad de Leiden, al tratarse de la licuefacción del último gas conocido que quedaba, el candidato principal era el distinguido profesor Hein Kamerlingh Onnes. Al otro lado del Canal de la Mancha, sin embargo, los inteligentes corredores de apuestas de Londres apostaban por Sir James Dewar.
Había llegado a ser una autoridad de la licuefacción de los gases. En un viernes dado sería capaz de levantarse a explicar precisamente por qué. En la Royal Institution, además de ser un ingenioso conferenciante, Dewar realizó muchos inventos de obligada referencia científica, entre otros, una variedad de recipientes de doble pared para conservar fríos los líquidos. En los círculos científicos, esos inventos pequeños y prácticos fueron conocidos como frascos de Dewars. Hoy se les llama más comúnmente termos. En cualquier caso, con la ayuda de esos frascos, James Dewar ganó la carrera en 1896. Fue el primero en licuar hidrógeno. No obstante, por otra extraña jugada de la historia de la ciencia, no licuó el último gas conocido. Justamente en lo que se suponía era la línea de llegada, se descubrió un gas enteramente nuevo: el helio, que tendría el punto de licuefacción más bajo de todos. Para Cameron Onnes, el helio representaba otra oportunidad, e inmediatamente intentó ser el primero en licuar el último gas de la Tierra. Necesitó extensa erudición y extraordinaria maquinaria. Tomó ayudantes capacitados y le costó más de 10 años, pero fue un éxito. Cameron Onnes fue el primero en licuar el helio a una temperatura de solo 4 grados Kelvin sobre el cero absoluto. Su logro no solamente fue asombroso para su época, sino que abrió fronteras científicas que están siendo exploradas aún hoy. El aire líquido no es tan frío como el helio líquido, pero es suficiente para la mayor parte de las aplicaciones. Por ejemplo, puede cambiar drásticamente las propiedades de la materia ordinaria. Veamos un ejemplo. Tengo esta bombilla encendida por una corriente que pasa a través de este alambre de cobre. El alambre de cobre tiene una alta resistencia eléctrica y como consecuencia la bombilla apenas luce. Ustedes no pueden verla lucir, pero yo desde aquí doy fe de que está luciendo. Pero si tomo este alambre de cobre y lo introduzco en aire líquido, su resistencia eléctrica disminuirá de tal forma que verán fácilmente brillar la bombilla. Mírenlo. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer también con aire líquido. Por ejemplo, la gente dice que hay que poner las flores en la nevera. Bien. El frío extremo del aire líquido no es que sea muy bueno para las flores. Voy a mostrárselo. Es bastante interesante que no cambie mucho su apariencia. Cuando las saco parecen exactamente las mismas, solo que un poco más quebradizas. Mire. Hay una cosa más con la que voy a ensayar a esta temperatura, y es un balón de rugby. Hay gente que juega al rugby en climas increíblemente fríos, como el de Green Bay en Wisconsin, donde llegan a alcanzar los 40 bajo cero. Y eso me preocupa con frecuencia. No me preocupan tanto los jugadores. Después de todo, ellos cobran mucho por jugar a eso. Tampoco los aficionados, porque cualquiera que vaya a un partido en un día así se tiene merecido lo que le ocurra. Ni siquiera me preocupan los comentaristas, porque ellos están probablemente en el interior de una cabina detrás de una plancha de cristal totalmente a salvo. Lo que me preocupa de verdad es el propio balón. Porque tengo la impresión de que a estas temperaturas el frío puede causar un efecto absolutamente destructivo sobre el balón. Y claro, es una estafa jugar con balones de madera. El universo mecánico y más allá. El átomo. Hemos estudiado hasta ahora una serie de sucesos, ideas y descubrimientos que nos han ido dando una visión coherente de cómo funciona el mundo. Empezamos por Copérnico, Kepler y Galileo para culminar con la teoría de la mecánica de Newton. Luego siguió el estudio de la electricidad, que a su vez culminó
con Maxwell y su hermosa teoría. Pero resultó que había una contradicción entre esas dos grandes ciencias. La mecánica se basaba en el principio de inercia, es decir, no podía haber ningún estado absoluto de reposo. Lo que a su vez significaba que no puede haber una velocidad absoluta. Pero la teoría de Maxwell tenía una velocidad absoluta, la velocidad de la luz. Y Albert Einstein surgió entonces y nos hizo compatibles esas ideas. Pero a cambio tuvimos que renunciar a nuestra comprensión intuitiva del significado del espacio y del tiempo. Al mismo tiempo, iba evolucionando una tercera historia, el estudio de la materia. En cierto sentido, la termodinámica era parte de esa historia, porque trataba las interacciones entre materia y energía. Y finalmente nos dio una visión nueva y profunda del significado del curso del tiempo. Pero todavía hay un tema al que no nos hemos enfrentado, y es la antigua cuestión de los constituyentes últimos de la materia. Al resolverse esa cuestión, todo el resto de lo que hemos aprendido se transformó considerablemente. Y ese es el asunto que vamos a discutir hoy. En la primavera de 1913, la antigua pregunta de qué está hecha la materia estaba fresca en la mente de Niels Henry Davey Bohr. Y la respuesta del joven danés, fresca hasta el punto de ser revolucionaria, fue un modelo del átomo de hidrógeno. Su trabajo fue vital, un punto crítico en física teórica, pero por todo lo más santo de aquella época, la mecánica de Newton y la teoría del electromagnetismo de Maxwell, no es posible que fuera correcto. Sin embargo, sus ideas estaban brillantemente concebidas. En primer lugar, Bohr adoptó un modelo de átomo que parecía el sistema solar en miniatura. En el lugar del Sol, un núcleo pesado positivo y un electrón en órbita a su alrededor, como si fuera un planeta. Pero así como un planeta es atraído hacia el Sol por la fuerza de la gravedad, el electrón era atraído hacia el núcleo por la fuerza de la electricidad. O sea que, a pesar de las diferencias entre los dos, ambos tenían fuerzas de la misma forma básica, 1 partido por r al cuadrado, y ambos tendrían los mismos tipos de órbitas. Tal y como Johannes Kepler había observado e Isaac Newton había explicado algunos siglos antes, esas órbitas serían elipses, o dependiendo de su excentricidad, posiblemente incluso circunferencias. Para simplificar las cosas, Niels Bohr supuso que los átomos tendrían órbitas circulares. En una órbita circular, la energía potencial es menos d partido por r. Y la energía cinética es positiva, pero la mitad. O sea que la energía total es menos 1/2 de d partido por r, tanto para un planeta como para un átomo. Puesto que esto parecía ser el propio modelo de un átomo newtoniano, entonces, ¿qué pasaba con él? Dicho de otra forma, ¿en qué había violado este advenedizo las leyes físicas de su tiempo? Y si de hecho él realmente las había violado, ¿cómo es que los físicos sensatos de su tiempo no descartaron esas ideas al instante? Quizás porque en este punto el joven Bohr estaba todavía sobre terreno sólido, lo que hacía que su trabajo mereciera una segunda ojeada. Y fue entonces cuando los problemas se hicieron evidentes. Siendo radical, Bohr había ido más lejos, lo bastante lejos como para sugerir que un electrón solo podía existir en ciertas órbitas, lo que era contrario a las leyes de Newton. Después, en contra también de Maxwell, Bohr dijo que el electrón irradiaría y absorbería energía solamente al saltar entre esas órbitas determinadas. Esas proposiciones eran más que meramente opuestas. De hecho, en el mundo de la física eran totalmente contra la ley. ¿Qué era lo que había hecho posible aquel cambio de acontecimientos?
Cuando en la generación anterior se llegó al tema del átomo, el profesor James Clerk Maxwell marcó la pauta completamente al pie de la letra. Como redactor de la incomparable 9ª edición de la Enciclopedia Británica, su artículo sobre el átomo no fue solo la ciencia más avanzada de su tiempo, sino que además resumió un conjunto de especulaciones filosóficas que se conocían desde la Edad de Oro. 4 siglos antes de Cristo, un filósofo griego llamado Demócrito vio los átomos como partículas autopropulsadas y moviéndose en el vacío. Pero Aristóteles no vio las cosas de la misma forma que Demócrito, de forma que el tema quedó cerrado, hasta que, más tarde, en el Renacimiento, surgió Galileo para revivirlo. Hacerlo revivir. Le siguieron por el mismo camino Boyle, Descartes, Newton y muchos otros científicos, incluido Maxwell. En propias palabras de Maxwell, en los tiempos modernos la existencia de los átomos se ha hecho notar una vez más entre las investigaciones científicas. John Dalton había realizado una de las más notables investigaciones. En 1807 este químico inglés estudió las combinaciones químicas de los elementos químicos y se llegó a proponer la ley de las proporciones definidas y múltiples. Cuando dos sustancias se combinan en una reacción química, lo hacen en cantidades cuyas masas están en razón del cociente de números enteros pequeños. La implicación estaba clara. Para poder combinarse en esas determinadas proporciones, las sustancias debían contener partes últimas o átomos. La idea de Dalton, sin embargo, no careció de dificultades. Una de las más importantes fue resuelta por un químico italiano llamado Amadeo Avogadro. Primeramente, Avogadro se dio cuenta de que incluso los gases más simples, tales como el oxígeno puro o el nitrógeno puro, estarían compuestos no por átomos individuales, sino por combinaciones de átomos llamadas moléculas. Cualquiera que sea la unidad más pequeña de cualquier gas, decía Avogadro, refiriéndose a átomos o moléculas, un determinado volumen de gas tendría el mismo número de ellas. Con el tiempo, esa cantidad llegaría a ser conocida como el número de Avogadro, y hallarlo llegó a ser un paso vital en el desarrollo de la teoría atómica. En palabras de Maxwell, el diámetro y la masa de una molécula son por supuesto muy pequeños, pero de ningún modo infinitamente pequeños. Unos 2 millones de moléculas de hidrógeno en hilera ocuparían 1 milímetro. El conocimiento de Maxwell provenía de la teoría de los gases y del análisis de sus propiedades, viscosidad, capacidad de conducir el calor o, en este caso, el tiempo que necesita una clase de átomos para trasladarse una determinada distancia entre los átomos de otro gas. Evidentemente, eso dependería de la velocidad de los átomos al moverse, de los separados que estuvieran y, sobre todo, del tamaño de cada átomo o molécula individual. A ese conocimiento, al tamaño de un átomo, Maxwell pudo añadir otros conocimientos que se habían obtenido con la utilización de un nuevo instrumento, el espectroscopio. Los espectroscopios se utilizan para analizar la luz separando sus diversos colores o frecuencias. Cuando se mira a un gas compuesto por átomos de un único elemento, el espectro de luz consta de una serie de rayas a ciertas frecuencias, un espectro diferente para cada elemento. Y ese hecho fue una pista para llegar a la naturaleza interior del átomo. Maxwell dijo: cuando el espectro consta de un número de rayas brillantes, el movimiento del sistema debe estar compuesto de un número correspondiente de tipos de vibración armónica. En otras palabras, los átomos vibrarían como una cuerda de un simple violín y cada átomo tendría sus propias frecuencias. Si una molécula fuera un simple sistema mecánico vibrante, las frecuencias de las rayas brillantes en ese caso estarían relacionadas de un modo relativamente simple. El propio Maxwell no esperaba que se encontrase esa relación sencilla. Pero en 1885 un suizo, Johann Balmer, profesor de una escuela superior, escribió una fórmula que casi se ajustaba a las longitudes de onda de todas las rayas conocidas del espectro del hidrógeno.
Muy pronto, el maestro del espectroscopio, el sueco Johannes Rydberg, generalizó la fórmula de Balmer. En la versión de Rydberg se generaban una serie de rayas para cada par de números enteros, m y n. Y la cantidad R, llamada constante de Rydberg, se midió con gran precisión. A partir de entonces fue posible predecir nuevas rayas, pero para entender la naturaleza del átomo en un sentido más profundo, se requeriría que alguien hiciera un descubrimiento en otras líneas diferentes. Y ese alguien fue el profesor J.J. Thomson, discípulo de Maxwell en la teoría del electromagnetismo y por propio derecho un hombre decidido a investigar la naturaleza interna del átomo y a descubrir cómo funcionaba. Más tarde, otros convertirían el tubo de rayos catódicos en pantallas de televisión y de ordenadores. Pero a la larga lo más significativo fue que los experimentos de Thomson demostraban que los rayos que emanaban de un cátodo caliente en un tubo de cristal, en el que se hubiera hecho el vacío, eran partículas cargadas eléctricamente. Pero, más importante, esos rayos podían ser desviados por campos eléctricos y magnéticos e independientemente de la sustancia que hubiera en el tubo, se trataba siempre de las mismas partículas cargadas. Thomson vio que todos los átomos contenían las mismas partes en funcionamiento, o según sus propias palabras, corpúsculos que llegarían a ser conocidos como electrones. Con esas partes en mente elaboró un modelo que se llamó pudding de ciruelas. Y más que un refrigerio intelectual, era una explicación fundamental de los espectros de rayas de los elementos. Según la teoría del profesor Thomson, cada átomo consta de una gran esfera de carga eléctrica positiva, con suficiente cantidad de electrones negativos en el interior como para equilibrar la carga total y hacerlo neutro. Eso parecía una idea muy razonable, pero pronto fallaría en una prueba crucial. Analizamos otro nuevo método. Somos capaces de romper átomos de muy distintos modos. El barón Ernest Rutherford, galardonado con el premio Nobel y par del reino, había venido de Nueva Zelanda para estudiar física en Cambridge y había tenido la oportunidad de trabajar allí bajo la dirección del profesor Thomson. Constituir una ley definitiva como un elemento radioactivo. Y cuando pronunciaba estas palabras, Rutherford no solo hacía tiempo que había sucedido a su mentor como director del laboratorio Cavendish, sino que además se había convertido en director del propio átomo. Ha proporcionado una mejor comprensión del átomo. Sin embargo, eso no quiere decir ni mucho. Incluso antes de que Rutherford comenzara sus experimentos, ya se había descubierto que los átomos se podían partir de forma natural emitiendo radioactividad en forma de rayos alfa. Así, cuando él y sus asociados hicieron pasar rayos alfa a través de finas láminas de metal, sus experimentos resultaron precisamente como se había predicho. Química nuclear y, por lo tanto... Los rayos parecían atravesar el metal como si fuera un pudding, con muy poca resistencia, e iban rectos en su trayectoria sin apenas desviarse. Pero un buen día, en la historia de la ciencia, observaron algo inesperado. El suceso más increíble que me ha ocurrido en toda mi vida, declaraba Rutherford después del hecho. Fue algo casi tan increíble como si al disparar un proyectil de 15 pulgadas contra un papel de seda se volviera y le diera al que disparó. Lo increíble era que algunos de los rayos alfa, en vez de seguir su camino a través del metal, rebotaban hacia atrás. Rutherford se dio cuenta de que, contrariamente al modelo de Thomson, toda la carga positiva del átomo concentrada tendría que estar dentro de un pequeño núcleo. Y por ese motivo, con toda la carga positiva concentrada en una región muy pequeña, la fuerza eléctrica en su proximidad sería suficientemente grande como para repeler, o al menos desviar, una partícula energética alfa que se acercase lo suficiente. Además, si el núcleo contenía la mayor parte de la masa del átomo, repelería la ocasional partícula alfa sin retroceder demasiado. Esas ideas llevaron a Rutherford en 1911 a proponer un modelo planetario del átomo. Según Rutherford, el sistema solar y el átomo invisible eran casi como imágenes uno de otro en un espejo. Ambos obedecían leyes casi idénticas. En el modelo de Rutherford, cada átomo tenía un núcleo pesado cargado positivamente. Ese núcleo estaba rodeado por electrones ligeros cargados negativamente en órbita, como los planetas alrededor del Sol. Pero mientras que los planetas se mantenían unidos por la fuerza de la gravedad, los átomos se mantenían unidos por la fuerza de la electricidad.
Esta era una idea de increíble belleza, como una diosa griega en el firmamento. Y por eso mismo era demasiado buena para ser verdad. Por una razón: cuando los electrones se aceleran, irradian energía en forma de ondas electromagnéticas. Pero un electrón en órbita estaría acelerando constantemente e irradiando energía siempre. Y dando vuelta tras vuelta, el electrón irá describiendo órbitas cada vez más pequeñas, irradiando no rayas espectrales, sino un continuo arco iris de colores. Y finalmente se hundiría necesariamente en el núcleo. El doctor Rutherford había obedecido las leyes de Newton y Maxwell, y esas mismas leyes fueron la ruina de su modelo de átomo planetario. Lo que necesitaba era un paso aún más audaz, y el camino se iluminaría con un descubrimiento sobre la luz que se había hecho precisamente unos pocos años antes. En 1900, un físico alemán arrojó luz sobre el espectro emitido por un cuerpo sólido caliente. Su nombre, Max Planck. Su teoría sostenía que la materia emitía solamente cantidades discretas de radiación, con energía E proporcional a la frecuencia de la luz F. Algo asombroso en la teoría del doctor Planck era la cantidad H, que llegó a ser una nueva constante fundamental de la naturaleza, llamada constante de Planck. Y era asombroso, porque en la teoría de Maxwell, la energía de la luz depende de su intensidad, no de su frecuencia. Pero quizás lo más asombroso de todo fuera el hecho de que el joven Niels Bohr tomara la fórmula de Planck y la utilizará para crear un modelo del átomo de hidrógeno. Bohr suponía que el electrón del modelo de Rutherford del átomo podría existir en ciertas órbitas especiales sin irradiar energía. Continuó suponiendo que se emitiría o se absorbería radiación a la frecuencia dada por la fórmula de Planck cada vez que un electrón saltara de una de esas órbitas a otra. Bohr no podía decir por qué existirían tales órbitas especiales, pero sabía que sin ellas no había esperanza de poder explicar las rayas del espectro. Y sabía también que, adoptando esas órbitas especiales, estaba dando pasos más allá de la física de Newton y Maxwell, hacia lo desconocido. Pero quedaba todavía un problema. ¿Qué podría ser lo que determinara los tamaños de esas órbitas especiales? Ensayó varias hipótesis, pero la que escogió equivale a lo siguiente. Cada órbita tendría un momento cinético diferente. Y como da la casualidad que la constante de Planck tiene unidades de momento cinético, ¿podría ser que las órbitas permitidas tuvieran momentos cinéticos dados por la constante de Planck? Pues bien, casi. De hecho, los momentos cinéticos son múltiplos de h dividido por 2pi, una combinación a la que se ha dado su propio símbolo, h con barra. Así, en el modelo de Niels Bohr del átomo de hidrógeno, la órbita más baja tiene un momento cinético h con barra. La órbita siguiente tiene 2h con barra. La siguiente, 3h con barra. Y de hecho, hay una órbita permitida para cada número entero multiplicado por h con barra. Combinando estas ideas, los tamaños de las órbitas permitidas son fáciles de hallar. El radio de cada órbita es proporcional al cuadrado del número entero n. El radio de la órbita menor, con n igual a 1, daría el tamaño natural de un átomo de hidrógeno en términos de las constantes fundamentales de física. Su valor resultó ser aproximadamente medio ángstrom. Este número era pequeño, pero su valor en la física fue incomparablemente enorme. Hasta entonces, el tamaño de un átomo podía haber sido cualquier cosa. Pero ahora, si las atrevidas suposiciones de Bohr eran correctas, el tamaño de un átomo podría considerarse como una combinación de las constantes fundamentales de la naturaleza. Pero para Niels Bohr, eso era solo el comienzo.
Ahora estaba preparado para calcular las frecuencias precisas de las rayas del espectro del hidrógeno. Cada frecuencia sería el resultado de un salto cuántico. Es decir, que el átomo emitiría o absorbería luz solamente cuando los electrones saltaran de una órbita permitida a otra. Los elementos del cálculo estaban todos a mano, preparados para ser ensamblados. Primero, los tamaños de las órbitas permitidas. Luego, las energías de las órbitas permitidas. Y finalmente, la energía de un salto entre órbitas. Cuando esto se introducía en la ecuación de Rydberg, se obtenía una fórmula para la propia constante de Rydberg. Sus componentes eran una vez más constantes fundamentales de la física. Y cuando estuvieron todas ensambladas, dieron como fruto una predicción que se pudo confrontar experimentalmente. La coincidencia entre el modelo de Niels Bohr y las mediciones experimentales fueron más que asombrosas. Lo mismo que la idea de Newton de acción a distancia, el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno fue aceptado no porque fuese fácil de captar o cómodo de vivir con él. En lugar de eso, Bohr, como Newton, proporcionó una coincidencia convincente con las observaciones que no se podía negar. Nadie sabía por qué funcionaba el modelo atómico de Bohr, y a pesar de ello, las mejores cabezas estaban de acuerdo en que funcionaba. ¿Por qué? Porque en la física de Bohr, como en la de Newton, hay una concordancia entre teoría y experimento que es sencillamente demasiado precisa para ser ignorada. Niels Bohr tomó la vieja física y con su profunda visión del interior del átomo la impulsó directamente al futuro. La búsqueda de la naturaleza del átomo es particularmente interesante, porque se estaba tratando de explicar algo que no se podía ver y que obedecía a reglas que aún no se habían formulado. La verdadera cuestión es, ¿cómo es posible hacer algo así? ¿Por dónde se empieza? Cuando se confrontan un conjunto de informaciones confusas, se necesita una idea que solucione y explique las características más relevantes. Es posible que no pueda explicarlo todo, pero consigue dar con los puntos, con los rasgos clave. Una idea de esa índole en realidad tiene un nombre en la ciencia. Se llama un modelo. Por supuesto, de vez en cuando surge una idea que se piensa hace mucho más que dar las características más relevantes y todo eso. Una idea que se piensa que es realmente verdadera, que es correcta. Cuando eso pasa, se le da otro nombre. Se la llama una teoría. Bien, cuando ya hemos formulado nuestro modelo o nuestra teoría, el siguiente paso es realmente eso que les enseñamos a hacer a ustedes, algo así como resolver un problema en casa. Tienen ustedes que sacar las consecuencias de su modelo o de su teoría. Ahora deben encontrar la respuesta correcta, en el sentido de que es la que su modelo predice. Pero entonces tienen un problema de nuevo. Otra vez tienen que hacer algo que nosotros no les podemos enseñar a hacer. Hacer uso de su propio criterio. Porque inevitablemente las consecuencias de su modelo o de su teoría estarán en discordancia con alguna parte de la información, con algún dato. Y entonces se tendrán que preguntar, ¿qué hago en este caso? ¿Es muy importante? ¿Cuál es el motivo? ¿Es por alguna aproximación que ha habido que hacer con el fin de desarrollar las consecuencias de la teoría? ¿O será porque el experimento fue incorrecto, lo que sucede a veces? ¿O es el indicio crucial que demuestra que la idea estaba equivocada, que se debe desechar y empezar de nuevo? Si yo les estuviera enseñando a pintar, les podría enseñar a mezclar colores, les enseñaría las reglas de la perspectiva, o les podría enseñar a elegir un lienzo y prepararlo. Pero nunca les podría enseñar a imaginar y crear,
una pintura como la Mona Lisa. Bien, con la ciencia sucede lo mismo. Les puedo enseñar los hechos de la ciencia. Yo les puedo enseñar las reglas mecánicas para hacer la ciencia. Pero nunca les podré enseñar a tener imaginación, creatividad y criterio. Y sobre todo, la implacable dedicación al trabajo que siempre tienen los grandes científicos. Si quieren ser grandes científicos, esas son las cosas que se tienen que procurar ustedes mismos. Así que a ver si consiguen esas cosas y las traen con ustedes el próximo día. El universo mecánico y más allá. Partículas y ondas. A principios de este siglo, un reducido número de científicos comenzaron a darse cuenta de que nuevas y atrevidas ideas serían necesarias para resolver el desconcertante problema de la estructura del átomo. Pero incluso antes de eso, aparecieron indicios de que había algo que iba mal. Esos indicios vinieron del lugar más inesperado posible. Al principio fue la luz. Con el tiempo fue una bombilla y el hecho de que cuanto más caliente esté su filamento, con más intensidad brilla. ¿Quién habría podido pensar que un fenómeno tan corriente podría poner en ascuas la imaginación científica? De hecho, todos los cuerpos brillantes, desde el carbón en un horno hasta una brasa en el fuego, desde el hierro fundido en una acería hasta el filamento de una bombilla incandescente, tienen un comportamiento muy semejante. Independientemente del material de que esté hecho, el color con que brilla un cuerpo depende solamente de su temperatura. En realidad, si todos esos cuerpos tuviesen la misma temperatura, brillarían con el mismo color. Es un hecho sorprendente, y en Alemania el doctor Max Planck pensó que merecía una buena explicación. En su autobiografía escribió: siempre he considerado la búsqueda de lo absoluto como la meta más elevada de toda la actividad científica. Y añadió: y me puse a trabajar con pasión. Y es innecesario decir que su trabajo le iba a la medida. El problema de Planck resultaba de aplicar la teoría de Maxwell para predecir la cantidad de luz que un cuerpo brillante radiaría a cada frecuencia. Por supuesto, la teoría de James Clerk Maxwell era todavía la última palabra sobre la luz y otras formas de radiación electromagnética. Y con razón. Pero no podía explicar el hecho de que cuando un cuerpo se calienta lo suficiente como para que brille, se ponga de color rojo. ¿Por qué? ¿Por qué no emitía también una luz de frecuencia más alta? Una luz azul. ¿Por qué en todos los cuerpos brillantes había menos luz a una frecuencia más alta? La intuición le decía a Planck que todo tendría explicación si hiciera falta más energía para producir luz a frecuencias más altas. Aun cuando en la teoría de Maxwell no había nada que sugiriera que la energía de la luz podía estar relacionada con su frecuencia, Planck escribió una ecuación que plasmase su intuición. La energía de la luz, E, es igual a una constante H multiplicada por la frecuencia F. Planck no emprendió esa tarea para desafiar las leyes de la física. Por el contrario, su intención era preservar, no destruir, la teoría de Maxwell. En su intento, Planck dio una solución que resultó ser notablemente semejante a la solución dada al viejo problema de la velocidad instantánea. En ese caso, H era una cantidad que tendería a cero en exactamente el momento preciso del cálculo. Si sucediese lo mismo en la teoría de Planck, las ecuaciones de Maxwell serían compatibles con la evidencia experimental y el problema de la radiación estaría resuelto. Pero H no tendía a cero.
en lugar de anularse como Planck esperaba, resultó que tenía un valor definido. Cuando encontró ese valor, llamado ahora constante de Planck, encontró algo más importante que una explicación a los cuerpos brillantes. Encontró una verdad nueva y fundamental sobre la naturaleza. La luz es absorbida o emitida en paquetes discretos de energía, lo mismo en el caso de un dispositivo eléctrico que en el caso del Sol. La idea era radical y perturbadora, pero estaba al llegar una evidencia que la confirmaría. Y aún hoy podemos ver esa evidencia en el comportamiento de un electroscopio de panes de oro. Cuando el electroscopio está cargado, la laminilla se eleva y se mantiene en alto hasta que es alcanzada por un rayo de luz ultravioleta. Una pieza corriente de vidrio deja pasar la luz visible, pero impide el paso de la luz ultravioleta de alta frecuencia. Cuando se interpone el vidrio, el electroscopio no se descarga, pero cuando quitamos el vidrio, la laminilla vuelve a caer. Esto prueba que la luz ultravioleta hace su tarea y se llama efecto fotoeléctrico. Fue la explicación del efecto fotoeléctrico y no su teoría de la relatividad lo que haría que Albert Einstein ganara el Premio Nobel de Física. Y en términos modernos, esto fue lo que dijo: un electrón, para poder escapar de un metal, necesita energía hasta una cantidad llamada trabajo de extracción. Pero si un electrón absorbe la luz ultravioleta que llega en un paquete con la energía dada por la fórmula de Planck, entonces puede ganar energía más que suficiente para escapar del metal. Si es así, puede salir con energía cinética igual a H multiplicado por F menos el trabajo de extracción. Esta es la llamada ecuación del efecto fotoeléctrico de Einstein. Era la solución perfecta y fue comprobada por Robert A. Millikan en su laboratorio de Chicago. Cuando midió las energías de los electrones despedidos de distintos metales por luz de diferentes frecuencias, Millikan verificó que, mientras que cada metal tiene un trabajo de extracción diferente, la constante de Planck tiene el mismo valor universal para todos ellos. Pero esta explicación del efecto fotoeléctrico no solo confirmaba la teoría de Planck, sino que además mostraba directamente que los paquetes de energía ya existían en el campo electromagnético. En otras palabras, la luz llega en partículas que actualmente reciben el nombre de fotones. Pero un momento. Un siglo antes, Thomas Young había probado que la luz viaja en ondas. ¿Es que iba a resultar ahora que la luz, después de todo, está constituida por partículas? Quizás todo este asunto de las partículas y las ondas estaba necesitando una perspectiva completamente nueva. Louis de Broglie, intentando hacer carrera en el gobierno francés, sacó un título en historia, un nuevo enfoque de la física verdaderamente nuevo. Quizás sea esa la razón por la que en la década de 1920 él fue el único que planteó una pregunta crucial. Si las ondas de la luz pueden ser partículas, ¿es posible que partículas tales como los electrones puedan ser también ondas? Para empezar, las partículas tienen energía y cantidad de movimiento, mientras que las ondas tienen frecuencia y longitud de onda. Evidentemente, esas entidades tienen diferentes tipos de propiedades, pero de Broglie sospechaba que había algún tipo de conexión. Y la teoría de Planck había dado una pista de cuál podía ser. Max Planck había asociado la energía de una partícula de luz con la frecuencia de su onda, dando un paso más. De Broglie combinó esto con la energía de una partícula de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein. E igual a m por c al cuadrado.
Esta atrevida combinación de las propiedades de la onda y de la partícula sugirió el paso siguiente. ¿Podrían unas partículas que viajan a menos velocidad que la luz tener su cantidad de movimiento relacionada con la longitud de onda? De Broglie así lo creía. Pensaba que igual que la energía de una partícula está relacionada con una frecuencia, la cantidad de movimiento de una partícula está relacionada con una longitud de onda. Era una idea radical. No solo las ondas de la luz pueden comportarse como partículas, sino que las partículas pueden comportarse como ondas. Pero antes de un año, los experimentos habían verificado que los haces de electrones podían ser difractados en forma muy similar a los rayos de luz. E incluso más. La idea de de Broglie pareció explicar uno de los aspectos más misteriosos del modelo de Niels Bohr del átomo. La teoría de Bohr estaba construida sobre la idea de que los electrones solamente pueden existir en órbitas de determinados tamaños, solo en esas órbitas y en ningún otro lugar entre ellas. Pero si se consideran los electrones como ondas dando vueltas alrededor del núcleo, tienen que existir en órbitas cuya longitud crezca según longitudes de onda enteras. De esa forma, cada órbita consiste en ondas del electrón que producen interferencias constructivas y se refuerzan a sí mismas en cada órbita. Cuando se combinó con las fórmulas de de Broglie, esta idea reprodujo con exactitud las órbitas del modelo de Bohr del átomo, porque el momento cinético de cada órbita sería un número entero multiplicado por h con barra. Que se define como h dividido por 2pi. En resumidas cuentas, la idea de Louis de Broglie había sido brillante. Había dado una explicación profunda y elegante del modelo de Niels Bohr del átomo. Se había apoyado en una evidencia experimental sólida y no sorprende que llevara a otros físicos a profundizar cada vez más en la naturaleza de la materia. En Austria, Erwin Schrödinger, reflexionando sobre las implicaciones del trabajo del científico francés, elaboró una teoría propia extraída de las ideas de de Broglie. Una onda tiene una amplitud y una longitud de onda, pero no tiene ni principio ni final, ni nada parecido a la posición determinada de una partícula. Lo que continúa siendo cierto si se la suma una onda de la misma longitud de onda, ya sea en fase o fuera de fase. Pero si se suman ondas de distintas longitudes, se altera la forma resultante. Si esas longitudes de onda son próximas, y especialmente si se suman más ondas de longitudes de onda próximas, el resultado puede ser un tipo de onda concentrada en una región limitada del espacio. De manera que con una gama de longitudes de onda, y por lo tanto una gama de cantidades de movimiento, se puede construir algo parecido a una onda situada en un lugar bastante determinado. Pero debido a que tiene una gama de cantidades de movimiento, se extiende cuando se desplaza. No es verdaderamente una partícula y no es verdaderamente una onda. ¿Qué es realmente? Es la descripción más clara posible de la naturaleza de los fotones y de los electrones, de la materia que forma el universo y todo lo que hay en él. Y como idea, en 1926 fue el corazón y el alma de la mecánica ondulatoria de Erwin Schrödinger. La luz al pasar por dos rendijas causa una evidente interferencia de ondas, la cual se revela claramente como una configuración de franjas luminosas y oscuras. No hay duda de que la luz es una onda. Solamente las ondas se comportan de este modo. De manera que la pregunta es: ¿cómo puede la luz estar formada por partículas y a pesar de eso producir interferencias como las ondas?
Si la luz está formada por partículas, fotones, cosas pequeñas e individuales que no pueden llegar como una estructura extendida, entonces cada partícula tiene que golpear sobre la pantalla en forma individual. Un único punto de luz aquí, por ejemplo, otro fotón allí. Es imposible predecir con exactitud dónde aparecerá un punto, pero es posible ver que lleguen más fotones a unos lugares que a otros. De hecho, hay una probabilidad mayor de que lleguen más fotones a ciertas zonas. Y finalmente, debido a esas probabilidades, el resultado será una determinada estructura de difracción parecida a una onda y constituida por partículas. Esta fue la explicación propuesta por Max Born. Los fotones pueden ser partículas, dijo, pero las estructuras que producen se rigen por probabilidades que crean interferencias como si se tratara de ondas. Uno de los colegas de Bohr, Werner Heisenberg, llevó esta idea un paso más adelante. Dijo: como las partículas están asociadas con las probabilidades que crean interferencias, lo mismo que las ondas, es imposible conocer tanto la cantidad de movimiento exacta como la posición exacta de cualquier partícula al mismo tiempo. La idea puede ser un poco difícil de captar, pero ahí está justamente la cuestión. Las partículas, al ser ondas, al mismo tiempo son algo difíciles de captar. Es propio de una onda normal, con una determinada longitud de onda, el extenderse por el espacio. Si esta onda representa una partícula, entonces su longitud de onda se traduce en una cantidad de movimiento determinada. Sin embargo, no hay nada aquí que explique la ubicación de la partícula. La posición de la partícula se puede hacer más determinada sumando, una tras otra, ondas de diferentes longitudes, pero cada nueva longitud de onda significa una nueva cantidad de movimiento. En otras palabras, cuanto más se sabe acerca de la posición de una partícula, menos se puede decir acerca de a dónde va y a qué velocidad va. Cuanto más determinada se hace la posición de la onda, menos determinada se hace la cantidad de movimiento de la partícula. Esa relación delta X multiplicada por delta P, aproximadamente igual a H con barra, recibe el nombre de principio de incertidumbre de Heisenberg. Werner Heisenberg, buscando una verdad científica más profunda, había elevado la incertidumbre al nivel de un principio fundamental de la naturaleza. Pero la ironía de esta historia está en otra parte. Max Planck, interesado en buscar algo universal en la naturaleza de todos los cuerpos brillantes, descubrió que la luz es irradiada en pequeños paquetes de energía. Cuando Albert Einstein resolvió el problema del efecto fotoeléctrico, confirmó que los paquetes de energía de Planck existen como partículas en el campo electromagnético. Combinando los puntos de vista de Planck y Einstein, de Broglie sugirió que no solo las ondas podrían comportarse como partículas, sino que las partículas podrían comportarse como ondas. Erwin Rödinger pensó que si se suman un número suficiente de ondas de diferentes longitudes, el resultado es una onda que está concentrada en uno u otro lugar como una partícula. Entonces Max Bohr vio que mientras que es evidentemente imposible para una partícula crear una estructura de onda visible, un grupo de partículas cuyo comportamiento está determinado por las probabilidades puede desembocar en una estructura que se asemeje muchísimo a una interferencia de ondas. Y Werner Heisenberg vio en ese mismo hecho el intercambio entre las características de la luz como partícula y las características de la luz como onda. Cuando las incertidumbres de posición y cantidad de movimiento se combinan, el producto es aproximadamente igual a la constante de Planck. Y esto comienza con la constante de Max Planck y cerrando el circuito acaba en la constante de Planck. Esa es la ironía. La búsqueda de la verdad se convirtió para Planck en un viaje que conducía al corazón de la física cuántica. Sin embargo, hasta el final, nunca aceptó las profundas implicaciones de su propio trabajo. Y el caso es que tampoco lo hizo Albert Einstein, quien dijo: parece difícil ver las cartas de Dios, pero no puedo ni por un momento creer que Él,
juega los dados como pretende la teoría cuántica actual. Harían falta nuevas generaciones de brillantes científicos jóvenes para aceptar completamente las implicaciones asombrosas de la nueva teoría. Ellas honran y obedecen a las leyes de la mecánica clásica, pero adoptan también la teoría cuántica. Hasta ahora, nadie puede negar la perfección teórica de la nueva física, ni el hecho de que realmente funciona. Tengo aquí una demostración de cómo funciona la nueva física, que es muy elegante, pero tan simple que pueden hacerla en casa ustedes mismos con unas gafas de sol Polaroid. Antes de mostrársela voy a recordarles en qué consiste la polarización. Recuerden que la luz es una onda, pero una onda transversal. Si tenemos la luz moviéndose en esta dirección, el campo eléctrico está en realidad oscilando perpendicularmente a esa dirección. Ya sea hacia arriba y hacia abajo, ya sea de lado hacia adentro y hacia afuera de la pizarra, u oblicuamente a esa dirección. De hecho, en una bombilla incandescente ordinaria, la luz que emite está oscilando en todas las direcciones posibles perpendiculares a la dirección en la que la luz se propaga. La dirección en la cual oscila la luz se llama dirección de polarización, y una luz normal no está polarizada. La polarización consiste en permitir que pasen a través del filtro polaroide solamente las oscilaciones del campo electromagnético en una dirección determinada. Ahora voy a intentar ilustrárselo. Esto es una fuente de luz y consideren la luz sobre la pantalla. Aquí tenemos un cristal polaroide. Si yo interpongo este cristal polaroide en el rayo, la luz se vuelve un poco más débil. Esto se debe en parte a que el cristal está sucio. Pero la causa principal es que el cristal solo permite que pase la luz que oscila en una determinada dirección. Puedo cambiar la dirección de polarización girando este mango, pero cuando lo hago, ustedes no notan absolutamente nada en la pantalla, porque el ojo es insensible a la polarización de la luz. Para demostrarles que la luz está polarizada, debo introducir un segundo cristal polaroide en el rayo. Lo voy a hacer. Pongo aquí el segundo cristal polaroide. Ahora la luz se vuelve de nuevo más débil, pero esta vez es realmente solo porque el cristal está sucio. Este segundo cristal está alineado en la misma dirección que el primero, y así todo lo que pasa a través del primer cristal pasa también a través del segundo. Para que vean cómo funciona la polarización, debo rotar la dirección de este segundo cristal. Cuando lo hago, observen cómo la luz se vuelve más y más y más débil hasta que ya no pasa luz en absoluto. Lo que ocurre ahora es que solo pasa la luz polarizada en sentido vertical a través del primer cristal. El segundo cristal dejaría pasar solamente luz polarizada en sentido horizontal, y no la hay. De modo que al no pasar, la pantalla está limpia. Lo que es más difícil de comprender es lo que sucede cuando el segundo cristal está oblicuo, así. Entonces parte de la luz pasa a través de él, porque la luz que llega oscila en sentido vertical. Y este deja pasar la luz que oscila de este modo. Pero cada vector tiene una componente en esa dirección. Y esa parte del vector, esa parte de la onda, pasa a través. Esa es la explicación de cómo funciona un filtro polarizado. Y es fácil de comprender, siempre que aceptemos que la luz es una onda. Pero recuerden que la luz es también una partícula y como tal debe haber también una explicación de por qué ocurre esto. Permítanme que se lo explique. El problema ahora es que no se puede decir que parte de la luz pasa a través del segundo filtro cuando está oblicuo. Porque una partícula o pasa a través o no pasa. Cada fotón o pasa a través o no pasa a través. Esta es la forma en la que funciona. Llegan los fotones, las partículas de luz llegan al primer filtro. Y el primer filtro dice: muchachos, cada uno de vosotros está polarizado verticalmente u horizontalmente. No se permite nada más. Pero lo estáis vertical u horizontalmente con una cierta posibilidad, la mitad verticalmente y la otra mitad horizontalmente. Entonces la luz pasa a través del primero los que oscilan verticalmente, no los fotones polarizados horizontalmente. Luego entre los dos cristales solo tengo fotones polarizados verticalmente. Este otro cristal, mientras esté en dirección horizontal, dice: fotones osciláis verticalmente, yo solo permito el paso a los que oscilan horizontalmente, así que no pasa luz. Si lo giro así, dice:
Chicos, vosotros osciláis verticalmente y yo dejo pasar a los fotones que oscilan verticalmente. Así que todos pasan y se ve la luz en la pantalla. Lo difícil es cuando giro el cristal en dirección oblicua. Así. Porque ahora dice, vosotros pensabais que oscilabais todos verticalmente, pero no es verdad. Cada uno está oscilando oblicuamente de este modo u oblicuamente de este otro, según su probabilidad. Pensabais que oscilabais verticalmente porque la mitad de vosotros osciláis de esta forma y la otra mitad de esta. El cristal deja pasar solo los que están polarizados de esta forma. Esta es la explicación de la polarización en el caso de partículas. Ahora me gustaría intentar otro experimento con ustedes. Pondré un segundo cristal de modo que no pase nada de luz. Pondré un tercer cristal en dirección oblicua a los otros dos. El primero deja pasar los que oscilan verticalmente, el segundo los horizontales y el tercero los que oscilan oblicuos a los otros. Pondré el cristal oblicuo entre los otros dos. Ahora sucederá lo siguiente. Solo atravesarán el primero los fotones que oscilan verticales. Avanzan hasta el oblicuo y este dice, no sois verticales, tenéis un 50% de probabilidades de ser oblicuos de este modo y pasar, y un 50% de ser oblicuos de esta otra forma y no pasar. Los que son de ese modo atraviesan y llegan a este cristal. Y este dice, vosotros creéis que sois oblicuos, pero no lo sois. Cada uno de vosotros tiene un 50% de probabilidades de ser horizontales y pasar, y un 50% de oscilar verticalmente. Y así no podéis pasar. Solamente pasan los horizontales. Y eso significa, naturalmente, que la luz reaparece en la pantalla. ¿Creen ustedes que sucederá eso? Un científico tiene que estar preparado para hacer sus predicciones. Veamos cuáles son las suyas. ¿Cuántos de ustedes piensan que el rayo de luz reaparecerá en la pantalla? Levanten las manos. ¿Cuántos piensan que no reaparecerá en la pantalla? Muy bien, anotaré sus nombres. Hagamos pues el experimento. Tomo esto, lo pongo nuevamente en el rayo y aseguro que la luz reaparecerá en la pantalla. ¿Preparados? Ahí está. Ese es, en esencia, el modo en que funciona la nueva física. Continuaremos con esto en la próxima clase.